De las muchas marcas chinas que han aterrizado en nuestro país, se podría decir que DFSK fue una de las pioneras, sobre todo con el lanzamiento de vehículos comerciales ligeros y camiones de pequeño tamaño. Ahora, tras la avalancha de modelos proveniente del gigante asiático, esta firma se ha metido de lleno en la producción y fabricación de turismos, poniendo especial foco en los SUV de gran tamaño, que oferta a precios muy asequibles. Así es como ha llegado a nuestras manos este DFSK 600 que hoy en Total Renting vamos a analizar en profundidad con todos sus defectos y sus principales virtudes para saber si es una de las mejores opciones para adquirir bajo la modalidad de renting si estás buscando un SUV de gran tamaño y con 7 plazas. ¿Como que todavía no conoces Total Renting? Pues solo tienes que meterte en nuestra web totalrenting.es para descubrir que somos el portal online con el mayor número de coches de renting de España, sin los quebraderos de cabeza ni complicaciones de tenerlo en propiedad, con un único pago mensual adherido además a un montón de servicios. Tú solo tienes que preocuparte de elegir coche. ¿Será este DFSK 600 tu elección? Salta a la vista que el DFSK 600 es un SUV y uno de grandes dimensiones. Mide 4,72 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,71 de alto, con una distancia entre ejes de 2,79 metros que, como veremos más adelante, repercute en un interior muy amplio. Estéticamente, aunque se le presupone con una línea de corte familiar, destaca por ciertos elementos con un toque agresivo y deportivo, como por ejemplo esta gran calandra que copa prácticamente todo el frontal y focaliza el protagonismo visual, aunque no es el único porque justo por encima tenemos esta tira de LED que conecta los pilotos principales, que ojo, ofrecen también de serie tecnología LED. Sin salir de la iluminación, en la parte trasera también tenemos una tira de LED que conecta a los pilotos posteriores y ya que estamos en la zaga, déjame que te mencione estas salidas hexagonales de escape que son molduras y que son falsas porque en realidad los escapes están aquí y solo hay dos. Las llantas que son siempre de 18 pulgadas o las barras de techo de gran tamaño. Por último tenemos algunas molduras en rojo que enfatizan su deportividad como las colocadas en los paragolpes y en las aletas. Pero sin duda uno de los aspectos clave de este coche es que no hay acabados y que de serie ofrece una dotación muy completa, en donde lo único que podrás elegir será la pintura, a escoger entre 4 tonos, todos ellos metalizados. En el interior, la sensación no es la prejuiciosa de estar ante un coche chino barato, pues la presencia y elección de materiales es bastante buena, destacando estas molduras que simulan la madera o los comandos físicos cromados. Hablando de botones, tenemos una tira destinada al climatizador. En este caso hablamos de un climatizador monozona y con una regulación que no se realiza mediante grados, sino con un +/-9 según queramos más frío y calor y que acaba siendo bastante confuso. Siguiendo con los aspectos mejorables, tenemos un grafismo de las pantallas un tanto pobretón, sobre todo el del cuadro de instrumentos, que pese a tener una enorme moldura solo integra un monitor de 7 pulgadas en el centro. El resto de los diales estarían integrados dentro de ese cristal líquido, pero en líneas generales parecen unos diagramas un poquito chapados a la antigua. Algo similar ocurre con el monitor central de 12 pulgadas, que ojo, ambos están unidos bajo un mismo marco, al estilo de los BMWs, y aunque no ofrece muchos menús, el funcionamiento de estos es bastante rápido e intuitivo. Y ojo, ¿por qué? Pues porque una de las grandes ventajas es que ofrece sincronización móvil con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. En cuanto al volante, ofrece un tacto mullido y la verdad es que bastante confortable, aunque eso sí, solo ofrece regulación en altura, no en profundidad, y eso en un coche de este porte es un fallo bastante grande, que bueno, pues sí la vas a tener en regulación eléctrica en el asiento del piloto, pero no va a poder decir lo mismo el del copiloto, pues aunque ya ves que tenemos una regulación eléctrica en longitud y también en el respaldo, no podemos cambiar la altura. Y eso es una gran desventaja, sobre todo si el que va aquí mide más de 1,85. Si ya mides más, vas a ir incómodo o vas a tener que inclinar o reclinar el respaldo. Ahora bien, si hablamos de espacio y de habitabilidad, tenéis que iros a la zona trasera. Fijaos.
a estas plazas traseras, que es aquí donde el DFSK 600 empieza a sacar y a poner sus cartas sobre la mesa, y muy altas, por cierto, sobre todo por el espacio reinante sobresaliente tanto en el hueco para las rodillas, ya estáis viendo, como principalmente para la cabeza, ya que aquí un adulto de estatura media, como es mi caso, 1,79, puede viajar sin ningún tipo de problemas, y es que esta cota es de las mejores de la categoría. Además, puede mejorarse gracias a las diferentes regulaciones de los respaldos, que en su posición más inclinada nos permiten ir pseudo tumbados. Este DFSK 600 nos ofrece un buen espacio para albergar 3 personas adultas de estatura media, ya que aunque la butaca y el respaldo son un poquito duros, son anchos, y además no tenemos un túnel central muy voluminoso, por lo que podemos colocar las rodillas con comodidad. En lo que a elementos de confort se refiere, tenemos salidas de aire, un USB y aquí un hueco para dejar nuestros objetos, pero sin duda el comodín ganador, el Joker de este DFSK 600, no es otro que el desplazamiento longitudinal de la butaca trasera. Pero aquí la gran novedad es la cantidad de centímetros que se puede desplazar. Hasta 24, ya ves que puedo colocarlo prácticamente tocando con el asiento delantero, y eso va a repercutir muy positivamente en quien ocupe esta tercera fila de asientos, porque sí, este DFSK 600, como bien sabes, es un 7 plazas, y entiéndelo bien, un 7 plazas, no un 5+2, ya que en estas 2 butacas de la tercera fila van a caber sin ningún tipo de problema 2 adultas de estatura media, como es mi caso. También puedes colocar con relativa comodidad los pies debajo de la butaca, y así el viaje no va a ser excesivamente incómodo. En lo que a elementos de confort se refiere, todos brillan por su ausencia. En lo que a acceso se refiere para esta tercera fila, es bastante correcto, no es de los mejores, pero aquí sí tengo que puntualizar una cosa, y es que solo nos ofrece un acceso confort, por así decirlo, en la zona del copiloto, ya que con esta manivela vamos a poder mover longitudinalmente la butaca, aspecto que no ocurre en las butacas que hay detrás del piloto, y eso limita o complica un poquito más el acceso. Si nos vamos al maletero, este cubica 465 litros, que es un volumen similar al de algunos rivales directos, pero colocado en las posiciones bajas. No tenemos dato con las 7 plazas desplegadas, pero como ves en las imágenes te permite llevar bolsas y mochilas con facilidad, por lo que estará aproximadamente en unos 200 litros. Si abates estas 5 plazas posteriores, el hueco roza los 1500 litros con una superficie completamente plana. Eso sí, no busques un hueco para dejar la bandeja, porque no lo tiene, mientras que el portón tiene apertura y cierre manuales. En marcha tenemos un único motor, un gasolina de 1,5 litros, turboalimentado de 4 cilindros, tiene 184 caballos y unos 300 Nm de par aproximadamente, que mueven con bastante soltura y agilidad al vehículo, aunque sí es cierto que en determinados momentos parece que no tenemos esos 184 caballos. La verdad es que las prestaciones buena cuenta nos dan de ello. Tiene un 0 a 100 de 10,9 segundos y una velocidad máxima de en torno a los 180 km/h, que ya ves que son prestaciones más o menos correctas, pero no son un derroche de virtudes a nivel de rapidez. Todo ello se gestiona mediante una caja de cambios automática con convertidor de par y 6 relaciones, que tiene un funcionamiento suave y bastante correcto, y te permite estirar un poquito las revoluciones cuando necesitamos hacer uso de un poquito más de demanda de potencia. También tenemos 3 modos de conducción que se seleccionan mediante este selector colocado aquí en el túnel central, con el normal, el eco, que limita un poquito la potencia, y el sport, con el que sí tenemos todo el derroche de rendimiento. En líneas generales, el vehículo está enfocado al confort, pues la puesta a punto así nos lo declara, con una dirección poco comunicativa, que no transmite ningún tipo de información al conductor, y una suspensión que tira a blanda y que no es excesivamente oscilante. La gran pega de este DFSK 600 es que ese motor es excesivamente tragón. No en vano, la firma china ya declara un consumo homologado por encima de los 8 litros, y cuando ruedes en circulación real, a no ser que hagas un uso intensivo del modo eco y seas muy pero que muy gentil con el acelerador, no vas a bajar de los 9 litros, y eso puede ser una pega
sobre todo si tenemos en cuenta que la autonomía se va a mover en el entorno de los 600 kilómetros. Vas a tener que estar muy pendiente de ir buscando gasolineras. No es la ansiedad de un coche eléctrico, pero la verdad es que es uno de los puntos más flojos de este coche, porque además de ser un motor bastante rumoroso y que no da la sensación de tener esa potencia que te hemos comentado, es que es excesivamente tragón, porque a poco que vayas un poquito más ágil por carretera, vas a estar en el entorno de los 9 litros y medio. Y la verdad es que en un coche familiar pues le vemos la gran pega. En lo que a asistentes de seguridad se refiere, por último, tenemos un elenco bastante amplio que además no es excesivamente intrusivo, por lo que bueno, pues vas a circular pues con ese confort que te decíamos en líneas generales. La verdad es que en ese aspecto este DFSK 600 cumple muy bien, pero es que traga mucho, mucho. Llegamos así al final de esta prueba intentando ya responder a esa pregunta que te lanzábamos. ¿De ese entonces este DFSK 600 una perfecta alternativa para tener como coche de renting, sobre todo si estás buscando un SUV familiar de 7 plazas? Tiene lagunas, sí, cosas a mejorar, pero si buscas un coche amplio con una zona trasera gigantesca y con 7 plazas reales, esta es sin duda una de tus mejores opciones. Y ojo, no solo eso, sino que tiene también una perfecta cuota. ¿Cómo? ¿Que no sabes cuál es? Pues ya estás tardando en meterte en totalrenting.es para descubrirla, porque ya sabes que el renting es la mejor modalidad para tener un coche nuevo sin los problemas ni los quebraderos de cabeza de adquirirlo en propiedad, con un único pago mensual, sencillo y flexible, que está adherido además a un montón de servicios. Ya sabes que en nuestra web tenemos las mejores cuotas, incluidas las de este DFSK 600.